El 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos, fecha en la que se creó el Consejo Internacional de Archivos, institución no gubernamental dedicada a promover el intercambio de conocimientos y de personal especializado en estos acervos. En el Archivo General de la Nación, con sede en lo que fue el antiguo Palacio Negro de Lecumberri, resguarda documentos de instituciones gubernamentales desde la época novohispana hasta la primera década del siglo XXI, además de colecciones particulares de los siglos XIX y XX. En él conviven el pasado y el futuro. Con el transcurrir de los años, pues empezó a ver que ya no satisfacía las necesidades de preservación, de humedad, de temperatura, y que requeríamos construir un nuevo anexo a el edificio de Lecumberri, que es justamente en el que estamos. Hemos hecho mucho trabajo de restauración, como usted lo ha podido ver. Tenemos el mural que hicieron los presos de Lecumberri restaurado, tenemos la cúpula restaurada, la biblioteca. La era digital ha cambiado el trabajo archivístico, y no solo por los soportes, sino por la cantidad de información que existe en la red. En el arte de conservación de documentos, la innovación científica y tecnológica ha sido fundamental. En este tipo de estudios que se generan para la preservación digital interviene la química, la física. Lamentablemente, en estos tiempos en los que todo cambia vertiginosamente, pareciera inútil la labor del archivista y la conservación de documentos con años de antigüedad. Creo que el Día Internacional de los Archivos lo debemos celebrar recordando qué papel juega la memoria en la vida colectiva de los pueblos. Para TV UNAM, Belén Guillén. Las locuras de Nerón. Fue un emperador romano que subió al trono en el 54 después de Cristo, tuvo un reinado marcado por muchas crueldades. Algunos hechos que lo demuestran son: mandó a matar a su madre Agripina, a sus dos esposas Octavia y Popea, y a su hermanastro. Fue acusado de provocar el gran incendio de Roma en el año 64, para construir su palacio dorado, y culpó a los cristianos. Dilapidó el tesoro público con sus lujos y excentricidades, como construir teatros y participar en ellos como actor y cantante. Se casó con dos hombres, Esporo y Pirro, a los que hizo castrar y vestir de mujer, y los trató como si fueran sus esposas. Se suicidó en el año 68 después de Cristo cuando se enteró de que el Senado lo había declarado enemigo público y ordenado su ejecución. La primera aparición de Donald fue un 9 de junio de 1934 en la animación The Wise Little Hen, en castellano La pequeña gallinita sabia, aunque es mencionado en un libro de historias de Disney del año 1931. La apariencia que tenía Donald en esta animación, creada por Dick Landy, es similar a la actual. Los colores son los mismos, al igual que la camisa marinera y la gorra, pero su aspecto físico era de cara más estirada, cuerpo más gordito y sus pies mayores. En el film, su personalidad no estaba desarrollada todavía. En el corto solo hacía de amigo poco servicial, ya que la gallinita le pedía repetidamente a Donald que ayude a plantar el maíz y cosecharlo, y él, con cualquier pretexto, no lo hacía. La voz fue interpretada por Clarence Nash y se mantendría igual durante 51 años hasta su fallecimiento. Pero al pato Donald lo empezaron a querer y encariñarse desde su aparición en Orphans Benefit, o en castellano, Beneficio de Huérfano. Es un cortometraje animado realizado por Walt Disney Studios en 1934. El film presenta a Mickey Mouse y sus amigos representando una función para un grupo de huérfanos. Aquí formó su relación con Mickey.
Algunas curiosidades: en Finlandia cuestionaban la moralidad del personaje porque no llevaba pantalones y vivía con su novia Daisy fuera del matrimonio. Al menos solo en 2 ocasiones se ha presentado a Donald y a Daisy como marido y mujer. Ambas fueron en la década de los 50. Tiene una marca propia de jugo de naranja. La primera vez que se lanzó fue en 1940. En Estados Unidos, tener un segundo nombre es muy habitual. El nombre completo de este personaje es Donald Fauntleroy. Lillian, la mujer de Walt Disney, odiaba a este personaje por encontrar su voz bastante molesta. Donald es la mascota de la Universidad de Oregón. En 1984, en sus 50 cumpleaños, lo nombraron alumno de honor. El pato Donald cuenta también con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha estado presente en videojuegos, episodios de dibujos animados, cortos, y se destaca como el personaje de Disney que ha aparecido en la mayoría de las películas hasta la fecha, superando incluso a la mascota de Walt Disney, Mickey Mouse. El huérfano hambriento que suplica una segunda ración de comida. La solterona que se va consumiendo en su raído vestido de novia. El avaro e insensible, atormentado por el fantasma de navidades pasadas. Más de un siglo después de la muerte de Charles Dickens, estos personajes siguen siendo conocidas figuras de su obra. Tan destacada fue su producción literaria que dio lugar a su propio adjetivo. Pero, ¿cuáles son las características que hacen sus novelas tan especiales? La ficción de Dickens rebosa de expectativa a través de entornos sombríos, giros argumentales y misterios. Estos rasgos dejaban a los lectores con ansias de más. Al principio, las historias de Dickens se publicaron de manera seriada, es decir, en tiradas de varios capítulos por vez, en fascículos literarios de precio asequible, que al cabo de un tiempo fueron reimpresos en forma de libro. Esta modalidad despertó una fiebre especulativa en torno a los momentos de máximo suspenso y la manera en que los revelaba. La publicación en fascículos no solo permitió a un público más numeroso el acceso a la ficción, atrapándolos en la lectura, sino que alimentó la fama del mismo Dickens. Se hizo particularmente célebre por su agudo ingenio, que supo volcar en sus extravagantes personajes y satíricos escenarios. Los personajes de Dickens exhiben el costado absurdo de la conducta humana, y, a menudo, sus nombres personifican rasgos o posiciones sociales, como el caso del oprimido Bob Cratchit, el sumiso Uriah Heep, y el risueño Septimus Crisparkle. Dickens colocó a estos pintorescos personajes en un intrincado entorno social que refleja la sociedad en la que vivió. Por ejemplo, solía hacer referencia a los cambios producidos por la Revolución Industrial. En esa época, las clases bajas vivían y trabajaban en condiciones miserables. El propio Dickens padeció de niño estas condiciones extremas cuando fue obligado a trabajar en una fábrica de betún para calzado, después de que su padre fuera enviado a la cárcel de deudores. Este hecho lo inspiró para describir la cárcel de Marshalsea en La Pequeña Dorrit, donde el personaje que da nombre a la novela cuida de su padre en prisión. Cárceles, orfanatos o suburbios pueden parecer lúgubres escenarios para una historia, pero fue a través de ellos como Dickens logró ilustrar el modo de vida de la gente ignorada en esa sociedad. En la novela Nicholas Nickleby, Nicholas consigue empleo bajo la dirección de Wackford Squeers. Pronto descubre que Squeers está involucrado en un turbio asunto, en el que recibe niños no deseados por sus padres a cambio de una paga, y los somete a situaciones de violencia y sufrimiento. Oliver Twist también relata las penurias de los niños bajo la tutela del Estado, revelando las condiciones atroces del asilo para indigentes, donde Oliver suplica al señor Mumble que le sirva más comida. Cuando el niño huye a Londres, queda atrapado en el submundo del delito. Estas historias suelen retratar la vida victoriana desde su costado sucio, corrupto y cruel. Pero Dickens también interpretó su época como un periodo en que las antiguas tradiciones estaban desapareciendo. Londres estaba gestando el mundo moderno a través de nuevos patrones en la industria, el comercio y la movilidad social. La Londres de Dickens es, por tanto, un espacio dual, un mundo cruel, a la vez cargado de maravillas y posibilidades. Por ejemplo,
Santos Primo y Feliciano, mártires. Los hermanos Primo y Feliciano eran patricios romanos que abrazaron el cristianismo y se dedicaron a las obras de caridad, sobre todo a visitar a los confesores en las prisiones. A pesar de su celo, escaparon a la aprehensión durante muchos años, pero alrededor del año 297, durante el reinado de los emperadores Diocleciano y Maximiano, fueron por fin capturados. Al negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos, se les azotó y se les dejó en la prisión. Poco tiempo después fueron conducidos a Nomentum, una ciudad situada cerca de 20 kilómetros de Roma, donde se los sometió a juicio en un tribunal presidido por el magistrado Promotus. Durante el interrogatorio se mantuvieron firmes en su resolución y de nuevo se los sometió a torturas. Después ambos fueron condenados a morir decapitados. Tras la ejecución de Primo, que era un anciano de 80 años, el juez trató de vencer la constancia de Feliciano por medio del ardid de hacerle creer que su hermano había cedido. Feliciano no se dejó engañar, y él mismo animó a los verdugos para que le condujesen pronto al lugar de la ejecución. El mismo día fue decapitado. Sobre la tumba de los dos mártires en la vía Nomentana se edificó posteriormente una iglesia. En el año 640, el Papa Teodoro hizo llevar sus reliquias a San Estéfano Rotondo. En celebraciones del día tenemos: hoy 9 de junio es el Día Internacional de la Acreditación. Esta iniciativa global fue establecida para incrementar la conciencia sobre la importancia de las actividades relacionadas con la acreditación y acercarla a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Como en años anteriores, el Día Mundial de la Acreditación se celebra a nivel mundial, mediante distintos eventos, seminarios y artículos en la prensa internacional, para comunicar el valor de la acreditación. Este día es una buena oportunidad para agradecer y reconocer a las autoridades, clientes, personal, evaluadores, miembros de comités y subcomités por su compromiso y el desarrollo de sus actividades.